Hace tiempo que no hacía esto. Hola a todos, bienvenidos a este nuevo vídeo, el especial de 1000 suscriptores, en el que vamos a dar un paseíto por la Albufera, nos lo vamos a pasar muy bien y voy a hacer además preguntas y respuestas. Hace unos días os he pedido por las redes sociales y sobre todo por YouTube que me hicierais preguntas en las que estaríais interesados que yo os contestara. Y así lo habéis hecho. Muchísimas gracias a los que habéis participado. Y empezamos el vídeo. Hoy, después de mucho tiempo, vuelvo a probar el formato de 2 cámaras. No sé por qué lo había dejado. Tenía un motivo y no me acuerdo. Probablemente lo recuerde hoy. Decidme en los comentarios, por favor, si os mola, si os da igual, si no os gusta, si creéis que el coronavirus es un rollo Illuminati, lo que os dé la gana. Me mola venir a la Albufera. No vengo tanto como quisiera, pero me mola venir porque tiene un olor, tío, que no sé por qué me recuerda cuando era pequeño. Que ya ves tú, de pequeño no he venido a la Albufera en mi vida, pero el olor me lo recuerda, como un olor a mezcla de campo y salitre. No sé, me gusta mucho. A ver dónde nos paramos y ya leo la primera pregunta. La primera pregunta es de Sila1. ¿Cuál es tu sueño de consumo? Pues la primera pregunta ya se me hace complicada. Si se vale cualquier cosa y es en una moto clásica, iría por una Harley Davidson del 38. Un buen knucklehead. Aunque fuera para sacarlo muy de vez en cuando, o para concentraciones, o para mirarlo en mi garaje, porque es que la verdad es que me parece precioso. Pero si fuera a elegir una moto actual y no tuviera límite de gasto, pues iría por la nueva Concept de BMW, que nos tiene a todos un poquito flipando, ¿no? La R18. Me parece súper bonita, tanto la versión primera que sacaron como la nueva roja de la cupulita, que no sé cuál será la que sacarán al final, y más importante, no sé cuál será el precio, ¿no?, que tendrá, pero bueno, como aquí hablamos de sueños, de consumo, no tengo que poder permitírmelo, ¿no? Con que me guste ya se vale. Segunda pregunta y ya he roto el papel. Bien. La siguiente pregunta es de Schwarzenalex. Muy bien. Y me pregunta: ¿la Pegata BFFB es de bandidos? A ver, yo soy vivo en Valencia, España. Y actualmente aquí en Valencia no hay ningún capítulo de bandidos. Así que no, la Pegata no es de bandidos. Cortita, ¿eh? Tercera pregunta, de Milton Astra GT. ¿Has comprobado la capacidad real del depósito sin reserva? Pregunta por la Dragstar 650. Vale. Esta pregunta es un poco complicada. Si he comprobado la capacidad real del depósito, sí, la he comprobado. A ver, el depósito tiene 16 litros, ¿vale? Pero cuando llegas a los 13,5, 14 litros, empieza a tener a veces alguna dificultad en chupar la gasolina. Creo que por la forma en que está hecha el depósito. Por lo que hay que tener cuidado, hay que estar pendiente. Y sí que es cierto que pese a que sigue funcionando la moto, aunque empiece a hacer estas cosas raras, tenemos que estar pendientes para que no nos deje tirado. La capacidad real del depósito, si tú la llenas a conciencia y con mucho cuidado, mucha tranquilidad, siguiendo echando y tal, sí que será de 16 litros. Así que ya sabéis, no hay que apurar demasiado. Actualmente me hace unos 250-300 antes de entrar en reserva. Pero ya sabéis que hay algunas cositas que he cambiado en la moto. Qué bonita esta zona, cómo me gusta. Cuarta pregunta, Smilelkin. Habla de una moto ecológica. No. Quinta pregunta, Bichos VSA. Mido 1,90. ¿Me recomiendas una Harley para gente alta? Bueno, a ver, 1,90 no es una medida que te haga imposible utilizar cualquier tipo de moto, porque tampoco es que seas demasiado alto. Pero con 1,90 a lo mejor un Sportster 883 te queda algo pequeña, eso sí que te lo concedo. Para la gente que sea alta, una Harley que yo creo que le queda genial
es la Dina. La Dina le metes un cuelgamonos y le metes un sissy bar, y aunque midas 2 metros de altura, con los mandos avanzados, eso sí, te va a quedar de maravilla. Y con 1,90 pues vamos, no creo que nadie se dé cuenta de que eres un poquito alto. Sexta pregunta, de David Colme. Este nombre me suena. Si me paso llenando el refrigerante, ¿se vacía solo? Si te pasas echando líquido de refrigerante, se va a llenar por el vaso de expansión, y si te has pasado demasiado, lo va a tirar por la parte del rebosadero. A ver, lo ideal es que no te pases. Hay unas líneas que tú tienes que seguir y entonces no se te va a llenar todo de líquido anticongelante. Y cuando desde luego no te pasaría este tipo de problemas es si tuvieras una moto refrigerada a aire. Con un buen hierro eso no te pasa. Pregunta número 7. ¿Alguna vez has tenido o has pensado en adquirir una Harley Davidson? Nunca he tenido una Harley Davidson y obviamente he pensado en tener alguna. Lo que ha pasado es que con el presupuesto que tenía podía tener una buena japonesa o una Harley de los 80 hecha mierda, y al final me decidí por la japonesa en buen estado. Brian Eckert. ¿Hace cuánto manejas motos? Saludos desde Argentina. Pues otro saludo desde aquí, compañero. Saludos desde Españita. ¿Hace cuánto manejo motos? A ver, la primera moto que yo conduje yo tenía 14 años. Y cuando me saqué el carnet de ciclomotor fue con 15 años, y mis padres, no sin alguna reticencia, me regalaron una preciosa scooter con la que me maté a hacer kilómetros, me lo pasé como un niño, y fue donde yo cogí mi afición por las motos. Así que cuando yo tenía 15, hace 16 años que voy en moto. Pregunta número 10, de Love Hina Lover. Ya están aquí los otakus. ¿Por qué llevas custom si son más pesadas, corren menos y frenan peor? Joder. Te has quedado a gusto. A ver, en esencia, que por qué llevo custom si una R, ¿no? Hace todo lo que hace una custom, pero lo hace mejor. Vale. Porque no voy en moto para correr, no voy en moto para ir rápido, voy en moto porque me hace sentirme bien. Y me gusta mucho la estética de las custom. Me gusta el ruido que hace, me gusta la forma de conducción que tiene. En esencia, me hace sentir bien. No necesito ir a 200 km por hora, ni creo que eso sea recomendable para mí. Sí que te doy la razón en la parte de frenar mejor o peor. Ya podrían hacer custom que frenaran un poquito mejor. Otra cosa que me habéis preguntado varios de vosotros es si prefiero la Virago o la Dragstar. ¿Cuál prefiero? Pues no lo sé. Me gustan las dos, aunque para el diario utilizo la Dragstar porque desde luego es más fiable. Espero que os haya gustado este capítulo un poquito diferente. Quería daros las gracias a todos que os habéis suscrito. Me habéis dado mucho cariño, tanto en las redes como fuera de ellas. Y me lo estoy pasando muy bien grabando estos vídeos, incluso editándolos y subiéndolos. Sois ya 1000 personas que estáis interesados en esta cosa rara que hago. Me parece muy curioso. Muchísimas gracias a todos. Un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao. Y ahora una pregunta comodín, que me lo habéis hecho decenas de vosotros. ¿Cómo se instala la cúpula en la Virago 535? Así que os he hecho un pequeño vídeo explicativo sobre cómo instalarla. Dentro vídeo. Por fin diréis algunos. Pues sí, hoy os enseñaré cómo acoplar una cúpula estándar de Sportster a la Virago. Para empezar, necesitaremos unos soportes para faros. Compré los míos en Iguana Custom. Los instalamos en las horquillas. Puede que tengamos que poner alargadores para los tornillos en el interior de la cúpula dependiendo del soporte que compremos. Luego ponemos la cúpula y marcamos en los laterales por dentro donde tendremos que hacer los agujeros. Luego pondremos una chapita metálica que irá desde la parte baja de la cúpula hasta el embellecedor de Yamaha y marcaremos tanto la cúpula como los dos agujeros que tendremos que hacer en la chapita. Una vez tengamos claras las marcas y veamos que coinciden, hacemos los agujeros e instalamos la cúpula. Usad arandelas y cuidado de apretar para no romperla. Es una faena engorrosa, pero el resultado me gusta y creo que a vosotros también.
¿Habéis visto la película de los pájaros?